se publica hoy, sin embargo, un texto de Álvaro Delgado que dice, se llama Sociedad Civil México y su momento cumbre fue el 11 de febrero de este año, cuando 64,000 usuarios de Twitter impulsaron la tendencia Todos Somos Loret para defender al periodista Carlos Loret de Mola tras ser expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus ingresos. Pero 3 meses después, antes de ese meeting digital en Space, había difundido una amplia charla, 3 meses antes, una amplia charla con el magnate Claudio X González, creador de la coalición Va por México. Este grupo, que opera a través de las redes sociales, se ostenta como representante de la sociedad civil de México. Pero su fundadora, Ana Lucía Medina Galindo, esconde que es una militante del Partido Acción Nacional, una militante formal desde 2005. Ha sido diputada local de Michoacán entre ese año y 2008 y candidata a esa misma posición en el 2011, cuando Marco Cortés, su actual presidente, buscó ser alcalde de Morelia. Apenas el pasado 20 de septiembre, los dirigentes de las organizaciones Frente Cívico Nacional, Sí por México, Unidos por México, Causa en Común, Poder Ciudadano y Sociedad Civil México acudieron el pasado martes 20 de septiembre al Senado para oponerse a la reforma sobre la Guardia Nacional, encabezados por Claudio X González. Bueno, no se dijo que esa Sociedad Civil México es en realidad un bastión, así, tal cual, panista y manejado pues por una panista. Vamos a ver este video. Se llama Sociedad Civil México, un grupo que opera a través de las redes sociales y cuya fundadora, Ana Lucía Medina Galindo, esconde que es militante formal del Partido Acción Nacional desde 2005, diputada local de Michoacán entre ese año y 2008 y candidata a esa misma posición en 2011, cuando Marco Cortés, su actual presidente, buscó ser alcalde de Morelia. Su momento cumbre fue el 11 de febrero de este año, cuando 64,000 usuarios de Twitter impulsaron la tendencia Todos Somos Loret para defender al periodista Carlos Loret de Mola tras ser expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus ingresos. Pero 3 meses antes de ese mitin digital, en Space había difundido una amplia charla con el magnate Claudio X González, creador de la coalición Va por México. Medina Galindo tiene la misma característica de los principales dirigentes de las organizaciones Frente Cívico Nacional, Sí por México, Unidos por México, Causa en Común y Poder Ciudadano, que como representantes de la sociedad civil acudieron el martes 20 al Senado para oponerse a la reforma sobre la Guardia Nacional, encabezados por Claudio X González. Son políticos reciclados del PAN, PRI y PRD y exfuncionarios de esos partidos. En el caso de Medina Galindo, quien leyó en el Senado el comunicado a nombres de las organizaciones de la sociedad civil, su filiación y relaciones políticas acreditan una biografía totalmente panista. Diputada local en Michoacán, hizo campaña para volver a hacerlo junto con Luisa María Calderón, quien aspiraba a la gubernatura de Michoacán en 2011, cuando el titular del Ejecutivo era Felipe Calderón Hinojosa. Postulada por el PAN y el Partido Nueva Alianza de Elba Ester Gordillo, la fundadora de Sociedad Civil México ostentó su carácter panista en fotografías y videos, posando como candidata a diputada por el Distrito 11 de Morelia con personajes de la talla de Javier Lozano Alarcón y Ernesto Cordero, así como Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill y Marco Cortés. Después de haber sido vencida en la elección por el PRI, que también derrotó a la hermana de Calderón y a Cortés, Medina Galindo siguió militando en el PAN, pero luego incursionó en la sociedad civil con el membrete Sociedad Civil México. Es el mismo caso del membrete Unidos por México,
que supuestamente es una organización de la sociedad civil, pero está integrada solo por exgobernadores del PAN, uno de los cuales, Marco Antonio Adame Castillo, también hizo uso de la palabra en el Senado, sin aclarar que es diputado federal de ese mismo partido político. El Frente Cívico Nacional es otra chapuza. Creado el 2 de julio de este año, los dirigentes de ese membrete son los perredistas Guadalupe Acosta Naranjo, Demetrio Sodi y Carlos Navarrete, el panista Gustavo Madero, la excandidata presidencial petista Cecilia Soto y Emilio Álvarez y Casa, senador postulado por el PAN. Sí por México es liderado por Claudio X González y Gustavo de Hoyos, quienes articularon la coalición Va por México integrada por PRI, PAN y PRD, en cuyas primeras reuniones en el domicilio del primero participaron también dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano y México Libre de Calderón. Causa en Común, creada en el gobierno de Calderón, es presidida por María Elena Morera, amiga de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública preso por narcotráfico en Estados Unidos, cuyo coordinador de asesores del exfuncionario José Antonio Polo Oteiza es director general de esa agrupación. A su vez, Poder Ciudadano, que también suscribió en el Senado el documento contra la reforma para ampliar el periodo constitucional de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, es un membrete que pertenece a Sí por México, pero asegura que sus integrantes se encuentran en cada uno de los 300 distritos electorales del país. Usted recordará seguramente que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dice, ahora si les voy a decir cuándo, el pasado día 21 de septiembre el presidente se refiere a sociedad civil justamente porque cita un tuit de Fabricio Mejía, quien tenemos aquí en los periodistas, que nos acompaña el día de hoy. Estoy decolado. Sí, vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente y regresamos a platicarlo con Fabricio. Delicia, porque Fabricio es muy inteligente. Miren esto. Dicen que hay buenos escritores y grandes escritores. Yo pienso que Fabricio es un gran escritor, desconocido, ¿no? Porque no pertenece a los grupos, ¿no?, de intelectuales orgánicos, pero tiene cosas extraordinarias. Hace poco, bueno, no se puede volar tanto, Fabricio, porque le dijo, pues sí, es un gran escritor, pero desconocido. Sí, oye, tampoco te creas tanto, Fabricio. No, sí. Mira, te voy a decir, a mí cuando cumpla 120 años, mis nietos van a hacer unos homenajes para mí en el Reforma. Ah, no, muy bien, qué padre. Oye, pues me gustaría mucho, ya vamos a, coincide muy bien, lo hicimos coincidir muy bien lo que publica Álvaro Delgado el día de hoy con tu propia visión con respecto a sociedad civil, porque efectivamente ahora resulta que se ha apropiado, digamos, un sector de la derecha, poderoso además, de ese nombre que solía agrupar, pues sí, los movimientos sociales. Eran los movimientos sociales, sí. Y ahora, sí, ahora sociedad civil es completamente el PAN. Sí, de hecho la historia de la palabra, digamos, de sociedad civil en el caso mexicano tiene que ver con Carlos Monsiváis. En 1985, cuando él describe qué es esto de las brigadas de rescate
de los muchachos a los que muchos de nosotros pertenecimos, que dirigíamos el tránsito, que repartíamos comida, agua, que clasificábamos medicinas, que todo eso, Monsiváis lo ubicó en un levantamiento de la sociedad civil, y me acuerdo perfecto que publica un artículo en Proceso que se llama El poder de la sociedad civil, y es frente a la parálisis del gobierno de... el sismo. En el sismo del 85, la parálisis de Miguel de la Madrid y de Ramón Aguirre, que era el regente de la ciudad. La sociedad civil hizo las labores que le correspondían al gobierno hacer, rescatar, mover las piedras, y de pronto sí éramos dueños de la ciudad. Entonces Monsiváis lo acuña de esa manera y se discute durante mucho tiempo si eso quiere decir algo que esté, por ejemplo, que sea la otra cara del Estado, si es una contribución de los movimientos sociales, más bien de los, como decían en los 90, los estados de ánimo participativos de la ciudadanía. Pero después la derecha lo expropia, el término, y acaba representando esto de lo que habla Álvaro en su texto, que es ridículo, porque efectivamente son panistas sin partido, como Morera, María Elena Morera, como esta diputada del PAN Medina, como el propio Álvarez y Casa, como Pajés Rebollar, ¿no? Que son los que han estado supuestamente en contra le han puesto el término militarización a la discusión del marco jurídico, un poco de lo que hablábamos hace rato, del marco jurídico de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y qué plazo va a tener. Pero ellos le llaman militarización y ya es prácticamente nos están fusilando en las carreteras, ¿no? Pero son unas organizaciones que tienen que ver con Claudio X González y con toda la red de Claudio X González de organizaciones que todas curiosamente tienen el nombre México. Y la X grandota de Claudio X. Y también están llenos los organismos constitucionales autónomos, el INE, el INAI, la COFESE, están llenos de esas organizaciones que evalúan, que miden, que dan como el visto bueno, que nadie las elige, no reportan los gastos a la ciudadanía y cada vez, como en el caso del INE, piden más y más y más, aunque no haya consulta, ¿no? Sí, y me llama mucho la atención que es como una manera de disfrazar, de hacerse ver más ciudadanos, más atentos de las causas comunes, ¿no? De las causas de la sociedad, porque los partidos, pues sí, se han ido alejando a un nivel que ya cae en ocultar que son panistas. Por ejemplo, mira, me llamó mucho la atención el sábado, justamente este tuit de Marco Cortés, que dice: reconozco a Lili Téllez por reunirse con grupos de la sociedad civil de Nuevo León, ante quienes trató temas sobre la pobreza, el desastre del sistema de salud y el intento por demilitarizar el país. El 2024 México necesita un cambio de rumbo, si hay de otra. Bueno, en realidad es una reunión con el PAN. Y Marco Cortés no dice que es una reunión con panistas, es una reunión con la sociedad civil, entre comillas, de Nuevo León. Y si te metes ya las fotos, mira, pues bueno, esa primera pues es Lili Téllez, tu candidata para 2024. Tu prima. Diría el señor Delgado. Diría Delgado. Es correcto. Y luego vámonos a la siguiente foto. Ahí está el PAN. O sea, es un encuentro de Lili Téllez con el PAN. Ahora les da vergüenza decir, es un encuentro con el PAN. Antes pues tenían ese orgullo, ¿no? De decir, pues sí. Y ahora no. Es curioso porque fíjate que revisando ahora que vienen las elecciones en el Estado de México, les ha dado mucha vergüenza a los panistas y a los priistas decir el nombre de sus partidos y que militan en esos partidos. Entonces, en el caso de Peña Nieto, fundaron una cosa que tenía sus siglas, EPN, que se llama Expresión Política Nacional, que después se convirtió en Fuerza Mexiquense.
pero no usaban el logo del PRI. Es correcto. Y sí. ahora el PAN está en la misma situación. Claro. Porque ellos creen que, como lo dijo Claudio X González en aquel célebre discurso en Guadalajara, donde amenaza al Movimiento Ciudadano de que si no va a haber consecuencias, ahí dice dos cosas que son muy interesantes. Una dice que se reunió con la sociedad civil y que unas mujeres espontáneamente le aplaudieron. Y entonces ya me imagino que sociedad civil han de haber sido panistas disfrazados de sociedad civil. O de Movimiento Ciudadano, que es exactamente lo mismo. O de Movimiento Ciudadano, efectivamente. Y dice, la otra cosa que dice se refiere a los partidos de la coalición como marcas. Entonces, tienen esta idea de que los partidos se gana una elección con mercadotecnia, cosa que López Obrador les demostró que no es por ahí, que esta sociedad está avanzando hacia otro modelo, otro prototipo de campaña que tiene que ver con campaña de base, de puerta en puerta, ¿no? Y que no es una cosa de mercadotecnia, como ellos creyeron cuando Peña Nieto, ¿no? Cuando Calderón y la campaña negra contra López Obrador. Pero no han salido de la misma y entonces ahora dicen es que las marcas ya están muy, ¿no? Nos vamos a tapar la nariz para mencionarlas. Pues lo dice, ¿no? O sea, que no nos tiene que dar asquito, lo dice en algún momento, justamente en ese space, Exacto, en ese space. en el space de Sociedad Civil México, es donde Claudio X dice, pues no nos debe dar asquito los partidos. Bueno, aunque habla así no nos debe dar asquito, ¿no? Sí, ¿Quién es sabe un por poco, qué hay gente que habla así? Oye, pero mira, a ver, regrésate a las fotos. Porque Marco Cortés no tiene orgullo de ser panista, evidentemente, porque no menciona al PAN. Se reúne la señora con, y mira esa Ahí foto en están las particular. panistas, sí, ahí están. Tengo orgullo de ser panista, dice una pancarta, a ver si se alcanza a ver. Y luego dice, está el Estado de Nuevo León. Así es. Y con un logo de Acción Nacional. Pero a su presidente no le da orgullo de ser panista porque no lo pone. Ahí está, mira, es el PAN. Pero el tuit claramente se refiere a otra cosa que suena mejor que llamar PAN, que llamarlo PAN. Exacto. El otro asunto que ocurrió en estos días fue que Acción Nacional saca una propaganda de sus héroes políticos, donde está Manuel Cloutier, papá, por supuesto, está Vicente Fox como primer presidente, pero no está Felipe Calderón. Y Felipe Calderón escribió un tuit diciendo que es el colmo que lo hayan borrado de la historia y se pasó a ofender con toda razón porque al PAN le da vergüenza a Felipe Calderón. Pues digo, si nos da a nosotros, ¿por qué no al PAN? Pues también son humanos, cabrón. Oye, ahí hay un tuit muy interesante de las organizaciones, porque las organizaciones de ese universo de sociedad civil, entre comillas, donde se intercambian, pues, los mismos, hombre. Acosta Naranjo está en todo, ¿no? Está en todo, pues, claro. Va a empezar él, ¿no? Pero Futuro 21, sí, Acosta Naranjo. Dice Campamento México. Que ha de ser Frena eso, ¿no? No, les da vergüencita Frena. Porque, a Frena las da. Sí, sí. Es que había chalecos amarillos. Sí, no, claro, a chalecos amarillos los de ellos. Los de Frena, fíjate, y de todos esos logotipos, y el de los personajes, el que más me gusta a mí en lo personal es Gilberto Lozano. Es Gilberto Lozano. Es el más auténtico, al menos. Al menos allá anda dando lata y llamó a votar. Órale, pues vamos a votar para echar al dictador y tal. O sea, es al menos más auténtico. Sí, se le vuelan las carpas y las cabras y el pelo de repente lo trae volando. Pero es el más auténtico de todos ellos. Sí. Debería darle vergüenza más bien a Frena que lo citen en el PAN. Pero todos estos, mira, Paz y Justicia, Concordia Nacional, son los mismos, ¿no? Y Frente Civil Nacional, Suma, Campamento México, ya lo he dicho. Bueno, pero aquí ahí lo tienen los dos. Todos por el mismo México, Las Insurgentes México, Vamos Juntos, Poder Ciudadano, Potosí con Valor, Chalecos,
México hace, ese que Esos decías. son los chalecos amarillos, ¿sí? Sí, que los desmintieron los chalecos amarillos. Los de Francia. Dijeron, no, a ver, esos no somos. Pero desde entonces, desde hace mucho tiempo hay una urgencia por apropiarse del término y obviamente tratar de confundir con que son ellos sociedad civil. Claro, es que tienen este problema, Alejandro, y lo platicábamos la vez pasada que había estado yo por acá, que es que la oposición, la que encabeza Claudio X González, que tomó esta idea absurda de que no entendió que a veces la suma resta, y entonces hicieron la coalición. Y una vez que fracasó la coalición, no solamente no la dejaron de hacer, sino que la hicieron legislativa. Y entonces ya era moratoria legislativa. Entonces aquello ya era un atole espantoso. Pero su primer movimiento, si tú te fijas en la cronología de lo que sucedió del 2018 a este año, su primer movimiento fue irse al extranjero, a la OEA, a España, a acusar al presidente con el rey, etcétera, porque sentían que aquí no tenían, como sí es cierto, no tienen una base social. Y entonces, después volvieron, porque ya no resultó lo de la OEA, entonces volvieron acá y trataron de hacer una base social que tenía dos componentes, y lo decía el ya muy citado en este programa desplegado, La deriva autoritaria, de Camini Krause. Tenía dos bases sociales posibles. Ahí decía el ecologismo, el ambientalismo y el feminismo. Y entonces trataron de hacer esos dos, les hicieron caso y creyeron una vez más que era un asunto de mercadotecnia. Entonces tener un ambientalismo donde pues tenían un spot, que era Sálvame del Tren, pero no tenían una organización. No había indígenas mayas diciendo, sí, me quitaron mis tierras, no existía tal cosa, sino simplemente un spot. Y en el caso de las feministas, tienen Twitter, esta sociedad civil, y luego las que pusieron la manta esta en la estela de luz, que Álvarez y Casa la quiso poner, o creo que sí lo logró, pero no se veía en el canal del Congreso, pero mientras estaba hablando en contra de la ampliación del plazo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, lo puso. Esas feministas no están a favor de la reproducción elegida, es decir, del aborto. No están a favor de el matrimonio gay, no están a favor de adopción en parejas gays, no están a favor el sistema de cuidados, pero son feministas. ¿Cuál es el punto de esas feministas de derecha? Nos están matando porque hay muchos feminicidios. Claro. Y entonces ese es el Estado el que ha hecho eso. Entonces reivindican a las de los martillos. Claudia Sheinbaum ha dicho que incluso las financian, a este bloque negro que tomó la Comisión de Derechos Humanos, que lleva martillos y golpea a policías mujeres. Pero tienen ese discurso muy, muy flaquito de la violencia contra las mujeres, pero no lo demás, que es la gran, digamos... Sí, pues la lucha el movimiento feminista en México claro. Empieza con el aborto, sigue con los cuidados, claro, y el salario parejo, etcétera, claro, un montón de reivindicaciones. Y sí, efectivamente, después de Juárez, se convierte en un movimiento para ver qué hacemos con el feminicidio. Pero ellas toman solamente eso para golpear al Estado. Y el ambientalismo, pues, es de no toquen la selva si está bonita, sin preocuparse por la gente que va a ser beneficiada por el Tren Maya y lo que viene en términos de detonar el desarrollo en la zona. Y entonces tratan de hacer una base social a base de mercadotecnia. Entonces tienen todos estos grupos que en todos está Costa Naranjo. Entonces, por fortuna. Parece como muy impresionante porque son montones de siglas, todas con unos logos muy bien diseñados. Sí. Y a la hora que convocan a alguna concentración, llega a Costa Naranjo. Oye, con este tuit, mira, este es del PAN, porque fíjate, si le quitas si le quitas el logotipo de arriba y PAN, ajá, desaparece completamente el PAN.
Es simplemente, si sientes que México ya no va por el camino correcto, te invitamos a los foros donde estableceremos un diálogo cercano y sincero con la sociedad civil. Súmate para reconstruir juntos nuestro país. Cambiemos México, si hay de otra, y tal. Pero si lo ves, en realidad es sociedad civil lo que potencia, y ya esconden pues con mucho pues sí, bueno, hay que poner el logo porque pues, son los que financian del PAN de repente, ¿no? Pero en realidad es la apropiación de esa idea de sociedad civil. De una sociedad civil que no es la sociedad civil que había acuñado Monsiváis, que era la sociedad civil de los movimientos sociales y de lo que él llamó, desde esa época, la derrota moral de la derecha. En el libro que publicó ya hacia el final de su vida, que se llama No sin nosotros, Crónicas de la Sociedad Civil en México, ahí viene, digamos, cuál es la idea de Monsiváis de este movimiento, que es un movimiento democratizador, pero que también es un movimiento cultural, es un movimiento a favor de la diversidad sexual, es un movimiento a favor de las mujeres, es un movimiento que tiene que ver con expresiones culturales de la frontera norte, la reivindicación de la gente que está del otro lado de la frontera con Estados Unidos, de los zapatistas, los indígenas, ¿no? Es decir, es un libro, y además no te lo echas en media hora, es un libro que detalla, digamos, cuáles fueron las luchas de lo que se llamó la sociedad civil 80s, 90s y principios del 2000. Y que tiene para Monsiváis, y yo coincido plenamente con su visión, un gran momento cuando se aprueba el aborto en la Ciudad de México, y coincide con aquellos encuerados masivos en el Zócalo de Spencer Tunick, y con las primeras manifestaciones de la legalización de la marihuana. Uh-huh. Entonces, ahí es donde ves a la sociedad civil, no esto que es verdaderamente de pena ajena. Pues es la apropiación. Y son tus tías, tus primas. Fabricio, muchas gracias por haber estado aquí en Los Periodistas. No, muchísimas gracias. Alejandro.